1966. Mire, si usted es de Peñarol, yo sé qué día, qué horas, y usted seguramente va a recordar en dónde estaba. Pero no entiende mucho lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Bueno, espéreme un ratito nada más, un pequeño cortecito, y después, gracias a dos periodistas que tengo aquí en el living de nuestra casa, que por primera vez vienen a mi programa. Qué cosa increíble, porque poca gente en Montevideo puede decir que por primera vez viene a un programa mío. Ya van a saber y van a poder despejar esa duda. Y si usted es hincha de otro equipo, quédese porque igual va a aprender muchas cosas. Porque siempre en Peñarol se aprendían muchas cosas. No sé si es en la actualidad que ocurre ese fenómeno, más vale que no. En algunos casos más vale que no aprendamos nada, ¿no? Pero ojalá que podamos seguir aprendiendo. Cómo nuestros jugadores, a pesar de los pesares, siguen aprendiendo y siguen siendo llamados del exterior para allí demostrar que saben hacer las cosas muy bien. Tal el caso de un jugador que hace apenas poquitos días fue adquirido nada menos que por el Barcelona. Cortamos unos minutitos, pero mire, así de chiquita la tanda, ni se mueva, yo me siento en este living y ya le digo de qué vamos a hablar concretamente. Hoy tengo el gusto de recibir a Silvia Pérez. ¿Qué tal? Una de las vanguardistas, ¿no? De las mujeres esas emprendedoras que se metió en el tema del fútbol. ¿Cuántos años hace? Y bueno, yo comencé en el año 1987 en este canal, en el informativo de Canal 5, y bueno, y fue un poco una revolución porque no había otras mujeres que lo hacían. Aunque yo no soy la primera y me gusta aclararlo, hubo gente que trabajó en la década del 50 y del 60 en diario. Sí, pero la tele no tuvo tanta repercusión. La tele hace que te conozca mucho más. Entonces hay una mujer que habla de fútbol. Bueno, pero ser la hija de mi padre, que fue un exjugador, periodista, Marcelino Pérez, me daba cierto crédito, si no hubiera sido más difícil todavía. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ahora después vamos a hablar un poquito de tu papá también, ¿no? Dale. Y bueno, y acá está Luis Prat, periodista, escritor, un hombre que a mí me ha convocado muchas veces para hablar de distintos, cuando no antagónicos temas. Y te agradezco mucho, me envió este libro que ustedes están viendo seguramente y que tiene que ver con eso que prácticamente fue como una gesta heroica, ¿no? Por lo menos para mí significó eso, ¿no? Cine prácticamente, me parece, ¿no? Efectivamente. Bueno, ambos trabajan en el diario El País, pero además, bueno, no solo trabajaron para este libro juntos, sino que ya están proyectando otro, de un color totalmente diferente. Sí, sí. Sí, este es el libro se trata, como tú lo habías dicho, de la campaña de Peñarol de 1966. Y ahora estamos preparando uno sobre la campaña nacional de 1971. 1971. Cuando también salió campeón de América del también. Mundo. El tema es que ahora... Eso no lo tenés tan claro, no, me parece. No, pero sí tengo más claro cuando salió campeón del mundo jugando en Japón, Nacional. Eso fue más reciente, sí. Eso claro, fue en el 88, ¿no? Sí, sí. El tema es que ahora los libros sobre fútbol y deportes son más comunes, pero en aquella época no. Entonces encontramos que hubo muchas hazañas, muchos grandes triunfos que no fueron debidamente recordados en el papel, digamos, en el papel de un libro. Claro. Y tampoco hay muchas imágenes, porque la televisión no era lo que es hoy. Entonces, generalmente son memorias que van pasando a los padres a los hijos, qué bien que jugaba aquel equipo, qué bien aquel jugador, pero las jóvenes generaciones no saben mucho. Entonces, bueno, decidimos incursionar. Bueno, en realidad, le va a dar un poco a las nuevas generaciones. Nosotros sabíamos mucho de
anteriores generaciones, porque los papás en las casas nos hablaban de esas cosas. Pero hoy parece que, bueno, el diálogo no está tan fluido, ¿no? Por distintas razones, porque ambos tienen que salir a trabajar, no disponen de tiempo, porque los ritmos son otros, porque los chicos manejan a veces el tiempo a su manera y a su criterio, y no hay tanto diálogo. Entonces es bueno recordar, ¿no? Porque, bueno, quienes no tienen memoria sí pasan, ¿no? Las cosas también, las cosas que ignoramos, buenas, malas, las que se pueden repetir y bueno, y las cosas que pueden suceder, ¿no? Como estamos viendo, y no quiero desviar el tema de la conversación, pero si no decía esto me quedaba atragantada. ¿Sabes que tuve la ocasión de conocer a tu papá, Silvia, en Buenos Aires en el año 77? Yo fui a ver la obra Ecus. Aquella obra que fue ¿no? Sí, imagínate, con Solá, con Miguel Ángel Solá y Duilio Marcio, en la calle Corrientes. Y estaba tu papá. Y yo sabía quién era tu papá. ¿Y por qué sabía? Porque en mi casa se debería hablar. Porque la televisión, cuando él jugaba, la televisión casi que no existía. No, obvio, pero él fue durante muchos años, por ejemplo, lo que hace Kessman hoy en Canal 12, que es presentar el deporte, lo hizo mi papá en Canal 12 muchos años, o sea, seguramente lo conocías de ahí. ¿Sí? Sí, seguramente lo conocías bueno, también pero para mí era como una gloria. Y llegué, me acuerdo, a la casa de mis tías, que estaban mi madre y mi hermana. Y, ¿a qué no saben quién estaba en el teatro? Estaba Marcelino Pérez. Y ahí me contó mi mamá, y con esto no voy a crear ningún conflicto, dice, ay, porque fue, mirá la palabra, si será de antes, fue dragón de mi hermana Rima. Y digo, ¿cómo que fue dragón? ¿Qué era ser dragón? Que se miraban en la parada o en el ómnibus, en algún momento, algún día, capaz que 3, 4 veces y nada más. Y nada más, porque creo que de joven vivía cerca de donde ellos vivían. Pero bueno, esa ya es otra historia. Pero te la quería contar. Bueno, además ser jugador de fútbol en aquella época y ahora también... Siempre te da una popularidad increíble. Claro, y además mi papá era rubio, alto, lindo, queda feo que yo lo diga, pero es verdad. No, pero por supuesto, Bueno, entonces surge la idea a partir de que ustedes, tienen en conciencia que puede haber pasado para estas nuevas generaciones o tal vez para las otras generaciones que lo recuerdan. Algunos lo recuerdan y otros lo conocen. Y que les faltan algunos detalles. Entonces, contémosle a los que no saben y a los que sí recuerdan, refresquémosle la memoria. ¿Por qué fue tan hazañosa esa campaña de Peñarol que lo lleva a ganar primero la Libertadores y luego en España? Intercontinental, sí. La Intercontinental. Sí, fue una gran campaña ante rivales muy difíciles, pero tuvo el elemento distintivo fue que el partido decisivo de la Libertadores fue perdiendo 2-0 ante River Argentino en Santiago. Y en aquel momento creo que muy pocos equipos habían conseguido dar vuelta así una final como ocurrido entonces. En el segundo tiempo Peñarol empató, fueron a la larga y Peñarol hizo 2 goles más hasta ganar por 4-2. ¡Ay, pero lo estás contando como frío! A ver, Silvia, ponele un poco de picante. Yo primero lo que quiero aclarar es que el libro es de Luis. O sea, yo lo que hice, mi colaboración en el libro fue hacer la entrevista al capitán de aquel equipo, que era ni más ni menos que Tito Goncalves. Nada menos. O sea, que yo, como le digo a Luis, yo fui la que más disfruté en este libro porque estuve muchas horas con Tito, que era un hombre que lamentablemente ya no está entre nosotros, pero era un hombre, un crack de la vida y un ser entrañable y querible. Y bueno, esa fue mi colaboración en el libro. Luis hace otro tipo de cosas, investiga la historia, yo creo que está más adentro de la Biblioteca Nacional que en su propia casa, pero... Bueno, en realidad, al leer cosas como las que el Tito le contó a Silvia, uno entiende mejor por qué ocurrió esas cosas, ¿no? Por qué ganaban tantos campeonatos, por qué un partido que muchos considerarían perdido lo llevaron a dar vuelta, por qué impresionaban tanto a los rivales. Es una historia muy interesante. Y porque además era contra los argentinos, que no era lo mismo que fuera contra los brasileños. En realidad fueron finales muy peleadas, no solo dentro de la cancha, hubo también muchas cosas aparte
que el propio Goncalves le contó a Silvia, ¿no? A ver, ¿qué te contó, Silvia? No, claro, cuando ellos llegan a jugar en Buenos Aires, Sí. River no le manda el ómnibus que tenía que ir a esperar a la bañadera, como se decía en aquella época, Sí. a esperar a los jugadores. ¿Y ahora cómo se dice? El ómnibus. Sí, el ómnibus. Ah, y los sí. jugadores no tenían cómo llegar al estadio. Entonces pararon taxis, pararon a autos que pasaban y le pidieron a la gente que los llevara hasta el estadio. Esa fue la forma en que el plantel de Peñarol llegó al estadio. Y llegó un momento que tuvieron que correr unas cuantas cuadras para llegar al estadio a jugar un partido de final de Libertadores, ¿no? Corriendo, y la gente que los veía correr con sus bolsos porque además en aquella época cada uno iba con su bolsito, no es como ahora que el utilero te lleva todo. Y la gente les pegaba, ellos iban corriendo, la gente, los hinchas de River les pegaban, o sea, todo ese tipo de cosas. Y después, cuando fueron al hotel después del partido, estaban los hinchas de River, se armó una batabola, Ay, se pelearon sí, por las Dios, que piñas. fue espantoso. O sea, una cantidad de cosas que hoy, por ejemplo, uno no puede creer que puedan haber pasado, ¿no? Sí, además parece que estuviéramos hablando de los principios del siglo prácticamente, ¿no? Eran otras Porque que Copas no nos fueran a Libertadores, buscar, yo por lo menos lo asocio con las grandes gestas que fueron en Europa cuando iban pobres en los barcos, ¿no? ¿Eh? Sí, eran otras Copas Libertadores en que se usaba todo ese tipo de artimaña para perjudicar al rival, ¿no? Sí, no, estaba más tolerado, entre comillas, ¿no? Hoy en no, cada hoy no país se permite nada era de muy eso. difícil jugar como visitante, no solo por el nivel de los rivales, sino porque bueno, las cosas que tiraban los hinchas, la presión que ejercían sobre los árbitros, todo tipo de cosas extradeportivas que al final terminaban convirtiendo los triunfos en grandes hazañas. Claro, Como porque ese Increíble, tipo de ¿no? cosas hace que se le dé mucho más valor al triunfo Claro. después de Peñarol, que termina siendo campeón del mundo, ¿no? Claro, pero bueno, todavía no es campeón del mundo. No, todavía no. Tenemos que contar. Viene la revancha de esa final. Claro, bueno, Peñarol consigue la Copa Libertadores Sí. del 66, que era la tercera en 6 años. Qué bárbaro. Y en los años que no fue campeón, casi Anduvo todo llegó peleando. anduvo peleando, ¿no? Para marcar lo que era un equipo poderoso, ¿no? O sea, Y también lo era Nacional en también aquel lo era momento. Nacional. Sí, Lo que pasa es que claro. Nacional jugó finales, pero no las ganó. esa fue la diferencia, ¿no? Digamos, tenía un equipo poderoso, Pequeña pero Peñarol diferencia, pero tenía un equipo diferencia. excepcional, digamos, ¿no? Y bueno, ¿cuáles eran los 11 de Peñarol? Sí. No, te contaba lo de Madrid, faltaba contar lo de Madrid. Y la final del mundo, la final Sí. de la Copa Intercontinental, fue con Real Madrid, que Sí. le había ganado Peñarol la primera final Sí. intercontinental en 1960. Pero las cosas habían cambiado mucho y Peñarol ya era más poderoso todavía que Real Madrid, le ganó Montevideo y en Madrid, los dos partidos, con 3 goles de Spencer y 1 de Rocha, sumados las dos. Pero decir, nombrar a esas figuras. Y el equipo de Peñarol, bueno, lo podemos recordar ahora. Prácticamente claro, todos por eso los todos eran invité. figuras. Mazurkiewicz en el arco, considerado por muchos el mejor arquero uruguayo de todos los tiempos. Después. Sí, bueno, pero que debuta ahí. Era muy joven Era muy todavía. jovencito. Pero, claro, pero que, digamos, que debuta como titular justamente en la ese Copa partido. No, en, debutó un en año la, antes. en la, en la Contra anterior. contra el Santos de Pelé, nada más, nada menos. Cuando hubo problemas con el golero. Sí, sí, Que no, con Maidana. Hubo no, algún problema no disciplinario. acató la disciplina. Y pusieron lo pusieron a Mazurkiewicz. Mazurkiewicz, que tenía 20 años, y le tiraron, bueno, mañana jugás contra el Santos de Pelé. Y atajó muy bien y, bueno, demostró que ya tenía una pasta que... Me acuerdo con los cuando años- llegó, me acuerdo cuando llegó. Ese muchachito, decía todo el mundo, ¿no? Ese muchachito, la revelación. Y yo creo que un poco esa leyenda de que cuando uno sale lesionado u otro no puede jugar, siempre a la gente le queda la ilusión. Mirá, capaz que se destapa este otro, ¿no? Y vaya si se destapó. Bueno, siempre que aparece un arquero con condiciones, con poca edad, 20, 18, 19 años, todos piensan, puede ser otro Mazurkiewicz, Sí. pero hasta ahora no ha aparecido otro Mazurkiewicz. Bueno, seguimos contando. Sí. En la punta derecha marcaba a Pablo Forlán, el padre de Diego, que en aquel momento quizá era el más discutido del equipo porque era más jovencito, pero él sabía correr por la punta y tirar los Correr, centros. me parece verlo correr. Los centros sí. perfectos para Sí. que cabecearan Spencer y Joya o Rocha, cualquiera de ellos. En la otra punta estaba Omar Caetano, que era un jugador serio, buen marcador, no brillaba, pero nunca defraudaba. Y en esa Libertadores, por lo que estuve leyendo, en todos los partidos anuló al puntero rival. Bueno, en la saga estaba el paraguayo Lescano, que era titular en la selección paraguaya, y Nelson Díaz, que quizá de todos fuera el jugador con menos renombre. El ¿no? menos conocido, capaz. El menos conocido, ¿no?
Después en el medio estaba, bueno, el capitán, el Tito Goncalves, que era la figura que... Genio y figura. Genio y figura, de un vozarrón Y una y presencia. una presencia muy grande, y él mandaba sobre los compañeros y impresionaba a los rivales. Además, increíble. Un verdadero capitán. Es una presencia que mantuvo hasta sus últimos días, a pesar de tener 80 y pico de años, ¿no? Él estuvo con nosotros en la presentación del libro y era un hombre que te impactaba desde todo punto de vista. Sí, yo tuve la oportunidad de participar de una competencia que se llamaba la Carrera de los Famosos. No sé si te acordás. En ¿Se la acuerdan, mañana del no? diario. Sí. Organizado por el Diario y la Mañana con Germán Araujo y la 30, que recorríamos desde aquí a Rivera y Rivera Montevideo. Venían algunas figuras argentinas y bueno, y figuras tales como Tito Goncalves. Así que te tocó Y ahí lo compartir la conocí. carrera. Ahí lo conocí, compartir la carrera con él. Está sí. bien. Después jugaba el Pocho Cortés. Que era ¡Ay, famoso! Famoso, que era el que más trabajaba, ¿no? Él corría por todos lados, marcaba a todos, pero también era un buen jugador y hacía muchos goles. Le hizo un gol a Nacional en la semifinal de esa misma Libertadores. Después el cerebro del equipo era Pedro Rocha, que era un jugador completo, como ahora tampoco hay jugadores como él, ¿no? Que marcaba, corría, jugaba, cabeceaba. En la final contra River hizo un gol de cabeza con comba, cabeceó y la pelota parecía que iba afuera, dobló y se metió. Yo nunca más lo vi eso. Y remataba. Eso, ¿eran genialidades o eran casualidades? No, era la reunión de grandes cracks, digamos. No digo De que grandes 11, figuras. No digo que los grandes 11 figuras. fueran cracks, pero había 6, 7, 8 Sí. jugadores de un nivel superlativo. Claro. Claro, de repente, yo creo que Julián te preguntaba por ese tipo de gol, Ah, de ese tipo de Copa. gol. De Ah, yo creo repente, que- o sea, obviamente está la calidad del jugador, pero Sí. también son esos goles, capaz que se hace una vez y difícil Capaz que no le sale repetirlo. mal, pero es el gol del famoso relato de Solé, el partido ganado de los machos, seguramente, Sí, claro. que está escrito en las paredes del Estadio Campeón del Siglo, como si fuera un poema épico, ¿no? Tan peñarolense que yo soy y como tantos otros peñarolenses no conozco. Bueno, el- vas a tener el que nuevo ir, estadio. Julia. Bueno. No conozco el nuevo Vas a estadio tener que ir todavía. porque vale la Bueno, pena, es maravilloso. Sí, eso dicen, lo he visto, pero bueno, por distintos problemas, también por los problemas que se suceden en el fútbol, Y he después, perdido la sí, oportunidad. en el ataque estaban Julio César Abadí, que ya era veterano, pero El Pardo Abadí. sí, que jugaba por la punta, pero se retrasaba para armar juego. Un hombre muy inteligente. Muy inteligente dentro y fuera de la Sí. cancha, y colaboraba con la defensa también si era necesaria. Y adelante los dos negros, como siempre decían, el ecuatoriano Spencer y el peruano Joya, ¿no? Que es bueno resaltar, Luis, perdona, que en ese momento Uruguay era fuerte económicamente porque traía a jugadores, o sea, Claro. Podía trajo a- traer a lo mejor de cada país. Claro, sudamericano, ¿no? claro. Cosa que que hoy hoy- por hoy no sucede. Cuando traen Hoy cuando- a alguien, dicen, ay, ¿quién ¿por qué será? vi- ¿Por por- qué viene? Claro, ¿No? claro. Ujú. Ecuador, Spencer seguramente fue el mejor jugador ecuatoriano de todos los tiempos. Sí. Y entonces ahí estamos sumando el mejor golero con Mazurkiewicz, un capitán como no hubo otros con Goncalves, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, Rocha, que habrá sido uno de los mejores jugadores uruguayos también de la historia, Joya, Joya. uno de los mejores peruanos de la historia, y también, si era necesario, estaba Lito Silva, ¿te acordás? El Lito ¿no? Silva, decía El la Lito gente, Silva, ¿no? un delantero de gran Sí, calidad y claro. muy certero. Entonces, como para no ganar, sí eran todos figuras, ¿no? Fíjate que Bueno, Spencer sigue pe- siendo hasta el día de hoy el goleador histórico de la Copa Libertadores. Mirá, Nadie lo pudo igualar. dime una cosa, Silvia. ¿Y cómo te explicó Goncalves eso que pasa en el entretiempo de que van perdiendo 2-0? ¿Qué es lo que pasa en los vestuarios? ¿Quién es el que habla? ¿Cuál es el que arenga? ¿Qué cosas se dicen? Bien. ¿Cuáles son las fibras que les tocaron para que se pudiera revertir ese resultado? Yo creo que a ese equipo no había mucha fibra que tocarle porque ya era parte de su espíritu. Pero bueno, ahí está la labor del técnico también, ¿no? Sí, La sí. importancia que tuvo el técnico, que tuvo el profe también. Sí, estaba hablando de Máspoli y Langlade, Sí. ¿no? En el entretiempo, según dijo el Tito, bueno, era este partido podemos revertirlo, hay que hacer un gol, hay que hacer un gol. Y bueno, el gol llegó y Peñarol lo pudo dar vuelta. Lo curioso es que si hubiera empatado, Peñarol Sí. también era campeón, por diferencia de goles, pero ganó el partido.
Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. No ¿no? es, que No va, es lo mismo. no es lo mismo, ¿no? Y a partir de ese momento, bueno, Montevideo se pintó de amarillo y negro, ¿no? Y en una de esas caravanas Sí, sí. a las que yo creo que, salvo lo de la selección en Sudáfrica, hacía muchos años que no estábamos acostumbrados, ¿no? Bueno, el libro tiene, vos lo sabés bien, Sí. una parte en la cual hinchas de Peñarol famosos recuerdan cómo vivieron, sobre todo Esa esa gesta. final. Y entonces, bueno, cada uno en su lugar lo escuchó por la radio, porque no lo pasaron por televisión. Claro. Y cada uno aporta anécdotas muy jugosas sobre cómo se sintió el partido, porque bueno, era una cosa que parecía perdida y que después se dio vuelta. Bueno, en el caso tuyo recordarás bien cómo fue, ¿no? Bueno, sí, pero yo no los voy a contar porque la niña la que cuestión volvía a su casa y... sí, del liceo, pero yo no se los voy a contar porque el propósito de este encuentro no solamente era tenerlos a ellos acá en este living, que nos hagan una anécdota, que nos hagan otra, sino que promover que la gente compre este libro. Si usted tiene un conocido que es de Peñarol, mire, el mejor regalo, pero no lo piense dos veces, regálele este libro. Y si usted es de Peñarol y me está viendo, lo tiene que comprar, porque ya está en todas las librerías y antes de que salga el libro del otro club, Todavía falta un poquito. todavía falta. ¿Para cuándo será? Y bueno, depende de muchas cosas, del trabajo de todos los días sobre todo, ¿no? ¿Qué fue el relato, la anécdota de los que participaron, y ya termino, de los que participaron en el libro que te llegó más hondo? Fue la de Eleuterio Fernández Huidobro. En realidad fue la más graciosa, digamos, ¿no? Porque él trabajaba en un banco, sí, la cuento, sí. Él trabajaba en un banco en la avenida 8 de octubre, Ya me un acuerdo. banco que tenía mucha actividad siempre. Sí. Y el gerente, que parece que en la época que los gerentes de banco eran figuras Sí, muy sí, por de gran encima, jerarquía, de gran jerarquía, respeto. les dijo que podían escuchar la radio muy disimuladamente, sin hacer ninguna manifestación ni comentario. Entonces, bueno, empezaron escuchando con la radio, las escondían en el cajón de cada escritorio, y lo que les empezó a resultar raro es que no llegó ningún cliente. Una sucursal Todo el que mundo tenía estaba en gran su casa movimiento. Escuchando o en la su radio. trabajo escuchando la radio. En el momento en que la radio estaba en la casa, En no el había que momento no la que- llevaba sí, como sí. ahora. Claro, Entonces, de repente... alguna espica, sí. Obvio. Sí. De repente ese silencio se quebró con un grito de Peñarol y de gol, que era el propio gerente que apareció con la camisa toda desabrochada, la corbata para el costado, gritando por Peñarol. Así que él mismo quebró Él mismo rompió su la regla ¿no? que habían puesto. Sí, sí. Qué increíble. Entonces, ¿Y a vos resultó muy cuál bien. fue lo que te contó? Y ahora sí que esto es lo último. ¿Qué fue lo que Tito Goncalves te contó que te movilizó más, Silvia? Bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, pero bueno, creo que esa historia de un hincha que le toca el timbre en la mañana de la Nochebuena en su casa y le pide que vaya con él a su casa. Y el Tito va. O sea, una cosa que hoy uno no puede entender que un jugador haga. El Ni Tito un va, jugador ni nadie. el Tito va a Ni la nadie, casa, un a la susto casa tremendo. No, va a la casa de este hincha que lo quería invitar para agasajarlo a Tito. Y bueno, y ahí entra a la casa y todo es de Peñarol. El perro tiene una cosa amarilla, los peces son amarillos y negros. La mujer del hombre le dice, ay, vino, muchas gracias. En el corazón de mi esposo está usted primero que nadie, después mi hija y después yo. No. Y el Tito dice que él fue porque él sabía que se debía a esa gente, que él se debía a esa gente y que le estaba dando una gran alegría a ese hincha con ir a su casa el día de la Nochebuena. O sea, esa historia y muchas otras que contó, pero bueno, esa realmente me impactó, ¿no? porque ¿Cómo se ha perdido? uno piensa que un jugador de hoy es imposible. Sí, pero más allá que de pronto uno lo pueda hacer, que por parte de la gente se anime a dar ese paso, el otro se anime a ir. ¿Cómo ha cambiado la vida, no? Totalmente. Y no en tantos años, en medio siglo. Sí, sí. No es tanto, pero las costumbres muchas veces hacen que las cosas cambien para peor, ¿no? Hay muchas Algunas cosas, cosas hay sí. muchos avances de toda naturaleza. Para empezar, científicos y tecnológicos, el asistente me va a matar. Para mí que es de Nacional.
porque no quiere escuchar nada más. Y ustedes se mueren de curiosidad por saber mucho más. Bueno, entonces no tienen más que ir a las librerías y comprar este libro, que además viene con algunas fotos. Claro, no viene con video, sí, no había en esa época. Es lo mismo que en la época que jugaba el papá de Silvia. No, Pero no, está no bueno hay ver video. esas fotos de esos tiempos, está lindo. Hay fotos que son poco conocidas que hemos encontrado. Ah, ¿también eso? Ujú. Bueno, entonces esa es mi recomendación. Y ellos son los autores. Autores que seguramente van a volver dentro de un tiempito, ¿no? Para contarnos alguna otra historia y presentarnos otro libro para quedar bien con Dios y con el diablo. Así son los que se dedican Nosotros al no lo vemos deporte. así, pero bueno, lo dijiste vos. No, esto se los digo graciosamente, ¿no? Luis Prat, Silvia... Me olvidé del Pérez, apellido. más fácil, Silvia Pérez. Pérez. Pero viste, cuando a uno se le hace un bache, porque se le hace el bache. Debe ser el apellido más común de todos. Que tengan ustedes una buena semana, que les haya gustado el programa, que compren el libro. Hasta dentro de 7 días.